Amigos, continuamos con nuestro programa y esto que hemos estado hablando hasta ahora, que a mí personalmente me parece fascinante. Deja la pregunta en el aire, que si a través del examen del iris, que no es una invasión como un CT scan, una placa, un CT, todos estos exámenes que le hacen a uno, ¿qué pueden detectar? ¿Qué me puedes decir? Hablando de medicina preventiva, que es lo que estamos hablando. ¿Qué tú me puedes decir con ese examen? Allá el control tiene 2 fotos de iris que usamos la semana pasada. A mí me gustaría que nuestro director, si es posible, las ponga ahí en pantalla. Habíamos hablado de un iris de una persona que tiene una alta resiliencia, o sea, tiene muy buenas posibilidades de hacerle frente a cualquier cosa, ¿verdad? Y vimos otro que hablamos de que era de baja resiliencia, que es una persona que tiene menos fortaleza o menos propensidad para hacerle frente a las diferentes adversidades. Y en el iris lo que nosotros vemos son estados de salud. Nosotros no buscamos enfermedad en el iris, nosotros lo que buscamos es cuál es el estado de salud de los riñones, del área representativa del intestino, de los pulmones, etcétera, etcétera. A factores genéticos, factores de acumulación en el sistema circulatorio, acumulación en el hígado, en diferentes áreas. Pero vamos viendo, dependiendo de las diferentes señales que se reflejan allí en el iris, podemos ver cómo se va cortando el flujo energético, cómo se va cortando la oxigenación, cómo se va creando estrés o tensión en algún órgano específico. Y esos son señales que podemos observar desde que evaluamos un niño, porque ahí estamos viendo la mayor parte de los aspectos heredados sin que todavía haya mucha influencia de la alimentación. O sea, la niñez es la mejor etapa para ver el iris del ojo, porque vemos que ese individuo trajo de sus padres, de sus abuelos y de todos los que influyeron en ese pool genético. Y entonces podemos ver, yo he tenido casos que le digo a la madre, mira, aquí hay que tener cuidado con el área de los riñones, o hay que atender el asunto intestinal o el sistema respiratorio, porque ya vienen con unas tendencias, ¿verdad?, a acumular toxinas en esas áreas, o a ser alérgicos, o a ser algún tipo de tener algún padecimiento. Pero ya cuando la persona tiene 30, 40, 50 años, ya podemos observar estados de acumulación, congestión en el sistema linfático, circulatorio, broncopulmonar, hígado, riñones, además de, encima de eso, que la persona había heredado. Y ahí es donde pues nosotros podemos tener la oportunidad de sumar aspectos que podrían hacer más propenso a un paciente a cáncer o algún tipo de patología en un órgano específico, y ahí es donde referimos a que se haga algún otro estudio adicional para corroborar, o le decimos, mira, tiene que estar pendiente de esta región, de este órgano, y le recomendamos el estilo de alimentación y todo aquello que puede ayudar a minimizar el impacto que eso puede tener. Hay personas que, fíjate, producen manifestaciones físicas, producen cambios específicos que pueden generar problemas en la parte física del órgano o del cuerpo. Pero también podemos detectar problemas y situaciones que pueden quitar energía desde el punto de vista emocional o mental o hasta espiritual. O sea, hemos visto personas que físicamente tienen un organismo perfectamente bien, perfecto, con las condiciones ideales para vivir, pasar de los 100 años. Pero entonces hay una situación emocional que les afectó en un momento dado de su vida, que les quitó energía, que siguen con eso, siguen sin resolver esa situación de perdón, esa situación de rencor, esa situación de miedo, esa situación de inseguridad, esa situación. Por ejemplo, esta muchacha Angelina Jolie, que tú sabes que ha publicado, pues, que se sacó se extirpó los senos, me parece que no tiene tampoco ovarios. O sea, esta muchacha puede que físicamente no tenga los elementos, o que pueda haber disminuido las posibilidades de desarrollar cáncer de seno o de ovario en esas áreas donde esos órganos que se extirpó. Si no los tiene, no lo va a Pero fíjate que está representando con ese proceso de extirparte esos órganos inseguridad,
miedo a tener cáncer, miedo a morir de cáncer, porque le detectaron el gen. O sea, genéticamente ella tiene cierta propensidad, pero posiblemente la inseguridad, el miedo, si ella no sobrepasa ni se sobrepone a esa situación, podría ser un elemento que la estaría poniendo en riesgo de desarrollar cáncer en alguna parte de su cuerpo. O sea que hemos visto personas, que yo he tenido personas, por ejemplo, que han venido a la oficina a preguntarme, mira a ver si ahí se ve el tumor que yo tengo en el intestino o en el hígado. Y en algunos casos, fíjate, se ha visto algún reflejo físico de acumulación de toxinas, pero en otros no se ha visto nada. Y esos son esos casos donde había un elemento mental, emocional, dominando sobre esta persona, que entonces no deja que inmunológicamente, físicamente, funcionalmente, la relación que existe entre la mente, las emociones y ese órgano puedan entonces permitir que tenga la función más adecuada en ese órgano, en ese sistema, y entonces desarrolla cáncer. Porque, fíjate, Jorge, siempre pensamos en el cáncer en el aspecto regional. Pues mira, esta región, este órgano, este sitio, correcto, este punto. Sin embargo, el cáncer y todas las enfermedades, desde nuestro punto de vista, son multiórganos, multisistemas, envuelven la fase mental, física, emocional, espiritual del individuo. No podemos decir que una sola cosa fue la causante de este problema. Es la suma de, más la suma de, más la suma de, más la suma de, lo que hizo que esa persona llegara a tener la propensidad y se diera el terreno fértil para que esa persona desarrolle cáncer. Y ahí es donde tanto los científicos como los naturópatas, como cualquier especialista en la salud del ser humano, los psicólogos, muchas veces no pueden tener el control total porque depende de las decisiones, depende de la mentalidad y de lo que hay en lo más profundo de cada ser humano. Por eso tú puedes tener 10 personas en un régimen, en un estudio, ¿verdad? En una investigación, tienes unos como control y otros en la fase experimental, y unos dentro de la fase experimental te reaccionaron, el 75% te reaccionó favorable o desfavorablemente a lo que tú querías conseguir en el estudio, y otros dentro del grupo control pasó lo mismo. Y entonces tú dices, pero ¿cómo es posible generar un estudio donde tú puedas tener un resultado totalmente limpio cuando hay tantos factores influyendo en las condiciones? Mira, el aspecto energético, donde esa persona vive, aspectos que vienen acumulativos desde generaciones anteriores, situaciones del diario vivir, ese jefe, esa pareja, ese ambiente donde vive, el ruido del vecino, el perro ladrando toda la noche, ese malestar que se crea en el individuo cada vez que se tiene que montar en el carro y está una hora dentro del tapón, la música que oye, lo que contempla, eso que se imagina. ¿Ves? Porque si tú te imaginas que tienes una enfermedad, eventualmente la desarrollas. Porque de acuerdo a lo que tú pienses, a lo que verbalices, eso es lo que vas a desarrollar. Fíjate todos los factores que hay envueltos. O sea que esto no es, tómate esto para esto. Y por eso es que la medicina ha fallado y por eso es que cada día hay más enfermos y nuevas enfermedades. Porque matando la célula, matando la bacteria, matando el microbio, matando el virus, tú no vas a resolver todos esos elementos que son los que cambian o los que favorecen o desfavorecen el funcionamiento total del individuo. Para aquellos que me dicen, pero Jorge, papa y zanahoria, no es papa y zanahoria, es un estilo de vida que te lleva a la prevención, a que tengas una vida saludable, con energía, mente positiva, una vida espiritual, para evitar que, por lo que dice el doctor Norman, que por factores emocionales y muchas cosas más, pues vas a desarrollar ese tumor. Ay, que me duele aquí, yo creo que tengo un tumor en el parque, donde sea. Si lo sigues diciendo, te va a salir igual que cuando tú te pones a orar verdaderamente de corazón en tu comunicación con Dios y le pides a Dios verdaderamente que te ayude en una situación.
Dios te extiende la mano. Con esa misma fuerza y energía, te puedes provocar un cáncer tú mismo. Vamos a una pausa, le quiero preguntar al doctor Norman Chacón, yo sé que le está haciendo un libro relacionado con los niños, los bebés, si ha contemplado en ese libro en algún capítulo que los padres a los niños a temprana edad los sometan a un examen del iris. Cuando regresemos nos dirá.